Hola, ¿qué tal compañeros? Con el gusto de saludarlos una vez más, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez, vamos a continuar con este curso de Cristología que habíamos dejado pendiente por cuestiones de salud, sobre todo de mi persona. Y gracias a Dios, aquí estamos nuevamente con el favor de Él, con todo el gusto de compartir con ustedes esta materia que es muy importante para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Yo ya lo había dejado claro del por qué estudiar Cristología. Bueno, porque precisamente nos interesa profundizar más en el conocimiento de Cristo. Así que pues vamos a continuar nuestra materia de Cristología en los Evangelios, o como se conoce también, la persona de Jesús en los Evangelios. En este caso apenas estamos iniciando el Evangelio de San Marcos. Estamos viendo la Cristología que nos propone Marcos. Así que bueno, pues antes de comenzar nuestras clases vamos a encomendarnos al Señor. Ustedes ya saben, porque yo lo he insistido mucho, enfatizo mucho, de que la oración es fundamental en la vida del cristiano, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Son tiempos muy vertiginosos, de pronto tiempos muy revolucionados, y bueno, pues hoy más que nunca creo que necesitamos de la oración. De hecho, el autor del Evangelio de Lucas, una de sus tantas teologías que nos presentará, precisamente es esa, la de demostrarnos a un Jesús en una oración continua. Con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor sagrado? Bueno, pues que la comunidad a la que él se dirige tiene que ser una comunidad orante. Así pues, nosotros, cristianos del siglo XXI, vamos a orar. Vamos en esta ocasión a pedir al Señor particularmente por cada uno de nosotros, por nuestra conversión. Con esto no quiero decir que no estemos convertidos, claro que sí, pero poder desear más, conocer más, amar más a Dios. Y para ello necesitamos de una conversión constante. También aprovecho para, en esta oración que vamos a hacer, pedirle al Señor por todas aquellas familias que se han visto envueltas en esta desgracia de estos días pasados por el exceso de lluvias. Vamos a pedir por ellos, sobre todo para que el Señor les dé la fortaleza de salir adelante, de echarle ganas. Yo sé que ya mucha gente está apoyándoles, y esa es una credencial del cristiano, no ser ajenos al dolor humano. Yo sé que van a salir adelante, pero de pronto por ahí los nervios pueden traicionar, o nos pueden traicionar, y podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Y eso es totalmente falso. Jamás, pero jamás Dios nos abandonará. Recordemos esa promesa del Evangelio de Mateo en el capítulo número 28, versículo 20, si no me equivoco, palabras de Jesús cuando Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que tenemos esa promesa. Y bueno, pues también vamos a pedir por el grupo. Yo de lejos, pero he observado que este grupo, particularmente al que me dirijo, el grupo de Nuestra Señora de Bugambilias, es un grupo muy unido. A Dios gracias, es un grupo unido, y es un grupo que se ha sabido mantener. Espero volverlos a ver muy pronto y continuar de manera presencial nuestras clases de Sagrada Escritura. Bueno, pues con estos buenos propósitos vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a hacer esta oración que tanto me gusta a mí, que es la oración para pedir el don del discernimiento. Los invito a todos en un espíritu de recogimiento y de paz, de sosiego, que nos encomendemos al Señor en esta oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios Padre misericordioso, invoco tu santa presencia por medio del poder del Espíritu Santo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias y alabarte por regalarme el don de la vida, y para pedirte el don tan necesario del discernimiento.
Quiero colocar en estos momentos a tus divinos pies todo mi caminar, para que las cosas que haga de aquí en adelante estén iluminadas por tu perfectísima voluntad, a fin de que pueda cumplir con la misión para la cual me regalaste la vida. A la vez, pueda disfrutar con mesura todas las dádivas que tienes para mí y para los míos. Quiero consagrarte mis pensamientos, mi intelecto, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y todo mi ser, para en todo momento actúe yo iluminado por la gracia de tu Espíritu Santo y pueda tomar las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Te pido me des la gracia de recuperar el tiempo perdido en cosas que no tenían sentido y me ayudes a entender que tú tienes un camino perfecto para mi vida, el cual me conducirá a la salvación por la eternidad. Te pido me regales la fuerza para perseverar en tu camino y que no apartes de mí tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a comenzar, esta reflexión del Evangelio según San Marcos, a manera de introducción, con un texto del Evangelio de Lucas. En el capítulo, déjenme decirles, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1 y siguientes. Se titula esta perícopa El sepulcro vacío. Dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer, cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Palabra del Señor. Este pasaje bíblico que yo acabo de leerles del Evangelio de Lucas, sin lugar a dudas, nos tiene que hacer reflexionar en un sentido. ¿Cuál es la experiencia pospascual de la comunidad primitiva? Porque si bien es cierto, lo hemos dejado muy claro, que la literatura neotestamentaria prácticamente se empieza a poner por escrito después de la resurrección de Cristo. Por eso, todo lo que nosotros leemos dentro del Nuevo Testamento está precisamente condicionado, está salpicado, diría yo, por ese gran acontecimiento, la resurrección de Cristo. Así que me interesa saber cuál es la experiencia que tiene aquella comunidad primitiva. Y por lo que yo acabo de leer, parece ser que lo que nos está indicando el autor del Evangelio de Lucas es que es una comunidad que cree en alguien que no está muerto, en alguien que está vivo. Por lo tanto, la experiencia de aquella comunidad primitiva, la experiencia pospascual, es creer en alguien que está vivo. Toda la comunidad
cristiana primitiva no se entendería a no ser sobre este gran acontecimiento. Yo estoy tomando el Evangelio de Lucas, pero si nosotros tomáramos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, San Pablo va más allá. Y San Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué quiso decir con esto San Pablo? Pues que efectivamente al cristianismo de ayer y de hoy lo sostiene un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios vivo. Por lo tanto, todos aquellos que creemos en este Dios vivo, estamos sumamente condicionados a reconocerle precisamente en toda su grandeza como alguien que ha superado un obstáculo. ¿Y cuál es ese obstáculo que Jesucristo superó? La muerte. A partir de ese entonces, para la comunidad primitiva de antaño, la muerte no tiene mayor poder. A partir de ahí, todos aquellos que se convierten en seguidores de Jesús no le temen absolutamente a nada, a la persecución o al maltrato, y mucho menos a la muerte, porque saben perfectamente bien, por fe, que Cristo ha vencido la muerte. Por eso, lo que les están preguntando estos dos personajes, ¿verdad?, deslumbrantes, dice el evangelista, la pregunta que les hacen a estas mujeres es una pregunta que también nos podrían hacer a nosotros el día de hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Cristo vive. Aquella comunidad cristiana de antaño es una comunidad que entonces, entre esos altos y bajos que estaba experimentando en su vida, más de alguno pensó, como esos discípulos de Emaús que nos relata también el mismo evangelista Lucas, que al ver a Jesús crucificado dijeron: esto ya se acabó y por lo tanto vámonos, cada quien a su casa. Todo fue una tomadura de pelo y nada más falso que eso. Esta comunidad cristiana entonces a la que se refiere Lucas es una comunidad que tiene que creer en alguien que vive, en alguien que se siente. Pero Jesús no solamente está vivo, aparte de que Jesús ha resucitado, Jesús ha sido glorificado. Y esto lo dirá el autor del Evangelio de San Juan. Estoy buscando ahora el Evangelio de San Juan. Y voy al capítulo, déjenme ver rápidamente, capítulo 17 de San Juan, versículos del 1 y siguientes. Dice el autor del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 y siguientes. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Palabra del Señor. Este es otro texto fundamental para nosotros, porque nos habla de una experiencia que aquella comunidad ya compartía.
la glorificación, la exaltación de Jesús al lado de Dios. Es decir, que la comunidad cristiana de aquella época inmediatamente concibe, aparte de que Dios está vivo, que Jesús está vivo, además de ello, ha sido glorificado, ha sido elevado, vamos a ponerlo así, y que se encuentra precisamente a la diestra de Dios, y que el hecho de estar en esa cercanía de Dios le otorga infinidad de prerrogativas a Jesús. Y esto lo entiende la comunidad cristiana de aquella época, de tal suerte que a partir de ahí, de esa concepción, de esa ascensión de Jesús, de esa glorificación de Jesús, la comunidad pospascual empieza a reflexionar teológicamente y empiezan a concebir una serie de títulos hacia Jesús. Pero estos títulos cristológicos que nosotros estamos analizando no son obra de la casualidad. No es que aquella comunidad cristiana primitiva se los haya inventado, por supuesto que no. Son títulos cristológicos que ellos creen por la simple y sencilla razón que lo están sintiendo, lo están viviendo. Y el título cristológico que vamos a conocer el día de hoy en el Evangelio de San Marcos es un título muy importante: Jesús como el Señor. Este es el título que vamos a conocer en el Evangelio de San Marcos. Jesús es el Señor. Espero que vayamos entendiendo esto de lo que yo estoy hablando, porque voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros, en nuestra comunidad, por ejemplo, vamos a pensar en un pueblo. Sabemos perfectamente bien que aquellas personas del siglo pasado, para ellos era muy importante el honor, por ejemplo, era muy importante el respeto, valoraban muchas cosas que hoy lamentablemente no las valoramos. Así que había una persona, vamos a pensar en la antigüedad, que podía ganarse un título. Un título, vamos a poner así, de un gran señor o de una gran señora, podría ser el caso, ¿no? Pero ese título que se ganó, se lo ganó porque demostró a lo largo de su vida algunas actitudes positivas, algunas enseñanzas muy buenas, etcétera, que al final la comunidad siente su partida e incluso les hacen algún monumento, ¿no? Yo tengo el caso aquí cercano de mi parroquia, la parroquia de San Gaspar, y ella fue administrada por muchos años por el señor cura, en paz descanse, Alfonso Sánchez Sánchez, al que dentro del presbiterio le decían el viejo. ¿Por qué le decían el viejo? Bueno, porque era un sacerdote de una vocación tardía. ¿Qué es una vocación tardía? Bueno, alguien que pues a lo mejor a los 30 años decide ser sacerdote y bueno, pues ya es una edad madura, entonces le llama una vocación tardía. Pues este sacerdote actualmente, ahí en la parroquia, a un costado, le hicieron un busto.
Y obviamente este homenaje que se le hizo a este sacerdote, pues evidentemente no es porque haya sido una persona negativa. Se le hace este reconocimiento porque fue un gran sacerdote. Y así podríamos mencionar a muchos, ¿no? Por ejemplo, Fray Antonio Alcalde, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que si nosotros en nuestra vida cotidiana le reconocemos a alguien algún mérito y lo elevamos a una categoría, imagínense ustedes aquella comunidad primitiva cristiana empieza a tener una experiencia de Jesús y no tardan en empezar a reconocerle con ciertos títulos, como los que ya vimos anteriormente. El Mesías, por ejemplo, ese es un título. Cristo es otro título. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, son títulos que nosotros ya estudiamos y explicamos el por qué. Hoy toca turno a un título más, Jesús el Señor. Pero ¿qué connotación tiene este título? ¿Por qué la comunidad cristiana de aquel entonces se dirige a Jesús con este título? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque empiezan a concebir que precisamente Jesús, al decir el Señor, es como decir Jesús es Dios. Voy a abrir un paréntesis para que podamos comprender esto. Hablando un poquito de historia, sabemos que la Sagrada Escritura sufrió por lo menos 2 transformaciones. Y lo pongo así, de una manera muy sencilla. La primera, cuando el pueblo judío está inmerso en una cultura extranjera, por ejemplo la cultura griega, pues es evidente que esa cultura amenazaba con sofocar totalmente la cultura hebrea. De tal manera que, independientemente de lo que digan los historiadores, la Sagrada Escritura, sufre un cambio. Y todo lo que estaba escrito en hebreo se tiene que traducir al griego. Y a esto se le conoce como la traducción de los 70s. ¿Por qué de los 70s? Bueno, porque se dice que fueron 70 sabios los que participaron en este proyecto de una gran envergadura para ese entonces. Y evidentemente pues hay que traducir todo. Es como si ahorita la Biblia tuviera que ser traducida al náhuatl, por ejemplo, o alguna de las lenguas de antes, ¿no? Zapoteca, mixteca, en fin. O sea, imagínense ustedes ese trabajo titánico, ¿no? De traducirlo. Así que, obviamente, estos traductores, cuando se encuentran con la palabra Adonai, que esta ya era ¿cómo diríamos? Una palabra sobrepuesta al tetragramantón, a lo que nosotros traducimos como Yahvé. Y el pueblo judío, un pueblo piadoso, un pueblo religioso, 100%, celoso de sus costumbres, este pueblo judío no quiere pronunciar el nombre de Dios porque lo consideran ultra sagrado y por lo tanto no quieren pronunciarlo públicamente para que algún pagano se atreva a mencionarlo.
Así que cuando leían la Torá, ¿sí?, y llegaban al nombre de Dios, lo intercambiaban por la palabra Adonai, Adonai, que significa el Señor. Así que cuando estos traductores ahora lo tienen que hacer al griego, esa palabra pasa como Kyrios. Kyrios. Así que en el Nuevo Testamento, escrito en griego, entonces encontramos Kyrios. Diríamos entonces Jesús el Kyrios, Jesús el Señor. En el Evangelio de Marcos, bueno, cierro el paréntesis, solo quería explicar cómo es que pasa esta palabra de Dios, ¿sí? Porque a fin de cuentas Yahvé significa el que es decir, el Todopoderoso, Dios para nosotros. Los judíos no quieren pronunciar el nombre, entonces ponen la palabra Adonai, y cuando pasa al griego, entonces pasa como Kyrios. Es como cuando hablábamos de la palabra de el Mesías, Moshiach, en hebreo, cuando pasa al griego, no pasa así, sino que pasa como Cristo. La palabra, entonces, Adonai, que hace referencia al Señor, Dios, entonces pasa al griego como Kyrios. Por eso, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que ese título se le atribuye a Jesús también. Es decir, Jesús, además de ser el Mesías, además de ser el Cristo, también Jesús es el Kyrios. Jesús es el Señor con mayúscula. Porque si bien es cierto que esta palabra de Kyrios no le era ajena a la comunidad judía de aquella época, ni mucho menos a la comunidad judeocristiana, y menos todavía a aquellos judeocristianos provenientes de la cultura helénica, tampoco les parecía extraño. ¿Por qué? Porque en ese ambiente pagano ellos estaban muy acostumbrados a escuchar la palabra Kyriori, que hace referencia a los dioses. Sin embargo, esta palabra va a evolucionar de tal manera que en la concepción cristiana la palabra Kyrios alcanza un grado altísimo en el que se hace referencia a la divinidad. Jesús es el Señor. Jesús es el Adonai. Jesús es Dios. Y esto que acabo de decirles, claro que lo vemos nosotros reflejado en el Evangelio de Marcos. Vamos a nuestra Biblia, vamos al Evangelio de Marcos. Naturalmente, como les acabo de decir, esta comunidad a la que se dirige Marcos, que es una comunidad de la época pospascual, es una comunidad que ya ha experimentado la resurrección de Cristo, es una comunidad que de alguna manera ya está viviendo un tiempo en el que están experimentando a un Dios vivo, a un Jesús vivo. Pues vamos a ver cómo lo expresa el autor aquí en el Evangelio. Estoy en el capítulo número 2 de Marcos, versículo 27 y siguientes. Vamos a leerlo y dice, lo voy a leer desde el versículo 23 para no descontextualizar el texto. Vamos a leerlo completo para darle su sentido. Dice, un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron, ¿te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Versículo 25, respondió Jesús. ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él
y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la ofrenda que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban. Es decir, aquí en este texto hay una controversia. Le están reclamando a Jesús del por qué los discípulos están haciendo algo ilícito en sábado. Pero aquí viene lo importante a lo que quiero llegar. Jesús añadió, dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. O sea, no estamos hablando de una prepotencia de Jesús. No, por supuesto que no. Estamos hablando de la autoridad de Jesús. La autoridad que le viene de que Él es dueño del sábado. Pero no nos vayamos con la idea de que qué prepotente Jesús, ¿no? No. De la autoridad que tiene porque es Dios. El Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y quiere decir, no nada más del sábado, también del domingo y del lunes. O sea, Él es Dios. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces ya más o menos vamos entendiendo por dónde va el autor sagrado del Evangelio de Marcos al explicarnos o al demostrarnos este título cristológico, Jesús el Señor. Y como Él es el Señor, como Él es el que tiene la autoridad, entonces nosotros, como fieles creyentes, nos abandonamos en una total confianza a ese Señor. Porque si Él es dueño del sábado y es dueño de todos los días, pues también es dueño de todo. Y entonces esa autoridad que Él tiene puede entonces tomar algunas decisiones y llevarlas a cabo. Hay un texto que creo que me lo estoy brincando. Déjenme ver si está aquí. Bueno, creo que lo dice, pero en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Cuando hablamos de leproso, aquí en Marcos simplemente dice, se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Pero si no me equivoco, déjenme buscar aquí Mateo, sí, evidentemente. Sí, fíjate cómo Mateo sí utiliza este título cristológico, Mateo capítulo 8, versículos 1 y siguientes, que es el paralelo de Marcos que yo leí del leproso. Fíjate lo que dice. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Entonces se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. O sea, creo que este texto de Mateo ayuda más a la comprensión de lo que yo quiero llegar hacia ustedes. Ver que este título de Jesús como Señor, no como un Señor prepotente, que hace y deshace a su antojo, no, sino como alguien que tiene autoridad.
sobre las cosas, pues este Jesús que es el Kyrios, que es el Señor y que tiene autoridad, yo puedo abandonarme a Él y decirle con toda franqueza: Señor Jesús, ayúdame. Si es posible, claro, con toda humildad. Si te parece bien, ayúdame a salir de esta dificultad. Pero con una confianza, estimados compañeros, de la que no vamos a quedar, por supuesto, nada defraudados. Porque la comunidad primitiva a la que se dirige Marcos fue una comunidad que creyó perfectamente bien en esa autoridad de Jesús como Señor. Vamos a otro texto del mismo Evangelio de Marcos. Déjenme buscarlo rápidamente. Y creo que está en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo pues del versículo 5, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 20. Para no ser tan alargarme en este texto, es el endemoniado de Gerasa. O sea, en una síntesis les digo, Jesús se dirige de Cafarnaúm, va a cruzar todo el mar de Galilea, va a desembarcar precisamente en la región de la Decápolis y por allá se va a internar en una ciudad que se ubica o se conoce como la ciudad de los Gerasenos. Y ahí se le presenta un endemoniado, dice el texto, ¿no? Y lo que yo quiero leer es a partir del versículo 18 al 20. Es donde yo quiero leer este texto, porque Marcos nos presenta ahí a Jesús con el título de Señor. Pues bien, dice el versículo 18, al subir a la barca, ¿sí? Al subir a la barca Jesús, el que había estado endemoniado, le pedía que lo dejara ir con él. O sea, fíjate, este quiere seguir a Jesús y quiere irse con él. Quiere ser el apóstol 13, pero no se lo permitió, sino que le dijo, fíjate lo que le dijo Jesús a este hombre sanado, a este hombre que ha recobrado la vida, a este hombre que ha recuperado la salud, a este hombre que prácticamente ya estaba destinado a vivir en el inframundo, a este hombre que prácticamente ya no valía absolutamente nada. Fíjate lo que le dice Jesús. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Repito, vete a tu casa con los tuyos, cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Ese Jesús que tengo a espaldas de mí, ese Cristo que tengo aquí a mis espaldas, que me regaló un grupo de hace muchos años, pues ese Jesús que fue capaz de liberar a este hombre que se la pasaba entre los sepulcros, golpeándose, lastimándose, gritando. Jesús le regresa la salud. Jesús le devuelve la vida. ¿Por qué? Porque Él es el Kyrios, el Señor. El versículo 20 dice,
él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Fíjense bien el cambio, ¿eh? Ya no dice lo que el Señor hizo con él, dice lo que Jesús había hecho con él. Es decir, para Marcos, Señor y Jesús es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pretendería entonces el autor sagrado del Evangelio de Marcos? Suministrar en la mente y en el corazón de sus interlocutores, de sus oyentes, de la autoridad que tiene Jesús. Jesús no es cualquiera. Jesús es alguien que viene a generar cambios importantes en tu vida, en mi vida, en la de todo el mundo. Si éste se deja tocar, si éste se deja llegar a Jesús. Porque yo les he dicho, estimados compañeros, con toda franqueza, yo les he dicho que muchas de las veces el primer obstáculo para nuestra salvación y santificación no es externo, sino interno. Este Cristo que yo tengo a mis espaldas, este Cristo que es Dios, no podría obrar en mí un milagro si yo no me abro a Él. Por eso es muy importante, pero muy importante, que nosotros nos abramos a ese Kyrios, a ese Señor. La frase de San Agustín que a mí me mueve mucho, dice San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Espero que se entienda esta frase. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Pero a veces hay quienes por ahí se anuncian y hablan de frases matonas. Pues esta es una de ellas, pero de a de veras. San Agustín, este gran teologazo, San Agustín dice: el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Bien, pues vamos a otro texto del Evangelio de Marcos, donde precisamente hace referencia al título cristológico de Señor. Y ahora estoy en el capítulo 7, versículos del 24 al 28. Es una perícopa. Es otra acción milagrosa de parte de Jesús. Se titula La mujer pagana. Vamos a leerlo. Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Voy a ubicarlos así rápidamente en la geografía, viendo nuestro mapa de Palestina de frente, viéndolo de frente. Tiro y Sidón son ciudades fenicias. Fenicia se encuentra en la parte norte, muy al norte de Palestina. Pues parece ser que por allá andaba Jesús. Y dice: entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él, e inmediatamente vino y se postró a sus pies. Abro un paréntesis. Miren, en el lenguaje bíblico, el hecho de postrarse implica una acción. Voy rápidamente al Evangelio de Juan, porque quiero explicar esto. Rápidamente, San Juan, y voy al
al prendimiento, el arresto. Estoy en el capítulo 18 de San Juan. Así rápidamente vete a tu Biblia, capítulo 18. Y empiezan, versículo 4, dice: Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó. A ver, voy a contextualizar rápidamente. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Después de la cena pascual, Jesús se va al huerto de Getsemaní o al monte de los olivos. Recordemos que pues está enmarcado este acontecimiento en una festividad importante para el pueblo judío, que es la Pascua, y por lo tanto tenían cierto límite geográfico para caminar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, de la ciudad de Jerusalén, Jesús y sus discípulos salen al huerto de Getsemaní, que no está muy retirado, a orar. Estando ahí, viene la comitiva, por lo que dice el Evangelio, vienen los soldados romanos y viene la policía del Sanedrín. Espadas y palos, dice el Evangelio. Entonces estamos hablando poder político y poder religioso vienen sobre Jesús. ¿Está claro? Entonces Jesús pregunta: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Judas el traidor estaba allí con ellos. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es decir, el hecho de que retrocedan y hagan esta acción así, a tierra, allí hay una acción simbólica. El autor sagrado del Evangelio de San Juan nos está diciendo por qué están reverenciando a Jesús. Porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Así como en las grandes cortes de la antigüedad, cuando pasaba el rey, ¿qué hacían los plebeyos? ¿Qué hacía la gente? Agachaba la cabeza. O sea, espero que vayamos entendiendo cómo para la comunidad cristiana de aquella época era muy importante los títulos. Por eso esta mujer, vuelvo al Evangelio de Marcos, capítulo número 7, versículos 24 y siguientes, dice: una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La misma acción que encontramos en el Evangelio de San Juan. Allá fueron los soldados los que se postraron, aquí es la mujer. La mujer era pagana y sirofenicia de origen, estamos hablando de una extranjera. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perritos. Aquí viene lo importante. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Palabra del Señor. Naturalmente, aquí hay un milagro a distancia. Pero yo les he explicado, estimados compañeros, que para que se ejecute el milagro está condicionado a una fe auténtica. Y la fe de esta mujer arranca
en el momento que dice, es cierto, Señor. Ya desde el hecho de que se esté postrando, ya hay una gran acción de esta mujer. Ya desde ahí. Pero cuando le dice, es cierto, Señor. Pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. O sea, hay un reconocimiento. Señor, yo sé que lo que tú me estás diciendo es cierto. Pero la mujer expone su respuesta. Y Jesús alaba la fe de esta mujer. Alaba la fe que ha puesto en Él como Señor y dador de vida. Y el último texto que voy a tomar con relación a este título cristológico del Evangelio de Marcos, lo encontramos en el capítulo 11 de Marcos. Capítulo 11, versículos del 1 y siguientes, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él, encontrarán enseguida un borrico, un burrito para que entendamos, ¿no? Atado, sobre el que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Versículo 3, que es el importante. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, o sea, evidentemente alguien iba a decir, ¿por qué te lo llevas? Díganle, el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Evidentemente, yo quiero pensar en este pasaje bíblico, o sea, ¿quién negaría algo a Dios? El Señor lo necesita. Sobre este texto yo quisiera reflexionar hacia adentro y hacia afuera, compañeros. Imaginemos que vengan estos dos discípulos que nos encaren y que nos digan: oye, Martín, el Señor te necesita. Que te llamen por tu nombre: oye, el Señor te necesita. ¿Cuántos de nosotros nos hemos negado a ese llamamiento? El Señor nos necesita. ¿Y por qué nos necesita el Señor? Porque para que esta iglesia sea visible y sea tangible, Dios, el Señor, necesita de colaboradores. Cada uno de nosotros estamos siendo colaboradores. De muchas maneras podemos ser colaboradores. Esta persona que parece ser un anónimo, ¿no? Porque dice el Evangelio, si alguien les dice, ¿a dónde se lo llevan? O sea, es un anónimo. Pero queda claro que es alguien que también participó en la historia de la salvación. Es alguien que puso su granito de arena. Si el Señor ocupa ese burrito, llévenselo. Pregúntate, estimado compañero, y me pregunto a mí mismo, ¿qué necesita el Señor de mí para dárselo? Para que haga uso de él, si es acaso mi propia vida. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos como ese sujeto anónimo, que quiero pensar que dijo, adelante, llévenselo. El Señor lo necesita, adelante, llévenselo.
Pues bien, vamos a dejarle hasta aquí a nuestra reflexión en este título cristológico de Jesús como el Kyrios, es decir, Jesús como el Señor que tiene autoridad, el Señor todopoderoso. ¿Con qué nos quedamos, estimados compañeros? Con la conciencia tranquila y con el corazón abierto de que si nosotros nos confiamos de ese Jesús que es el Señor, nunca más quedaremos defraudados. Aprendamos pues a confiar más en el Señor. Ofrezcámosle nuestra actividad, nuestra vida de ser posible, nuestro conocimiento, nuestros talentos. Yo lo platicaba con un grupo anteriormente. Oigan, no nos vayamos a la cama sin haber hecho el bien a alguien, porque es la única manera de demostrar que creemos en alguien, y ese alguien es Jesús, el Señor. Enhorabuena, compañeros, primeramente Dios, la próxima semana, no digo qué día, pero la próxima semana, puede ser miércoles, jueves, seguiremos nuestra reflexión cristológica en el Evangelio de Marcos. Por favor, cualquier comentario, cualquier duda, háganlo por el canal que tenemos ya del WhatsApp para poder estar en contacto, ¿verdad? Y de antemano quiero agradecerles mucho el apoyo económico que me brindan, que en estos momentos para mí pues es muy significativo. Poco o mucho, les agradezco en el Señor todo ello. Pues gracias. La próxima semana estaremos con un título más cristológico del Evangelio de San Marcos o del Evangelio de Mateo. Ya estaremos ahí al pendiente. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y hasta la próxima.